Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les dejo un saludo cordial. Vamos a compartir con ustedes unas breves reflexiones, discusiones en torno a lo ético y lo político en el trabajo social. Pero lo primero que quiero iniciar conversando con ustedes tiene que ver con lo político. Dado que la dimensión política en el campo del trabajo social, desde mi punto de vista, es una cuestión sustancial, tremendamente importante eh, en términos de lo que son los fundamentos de la disciplina y lo que es su praxis, entendida en esta dialéctica, teoría y práctica, y en esta vinculación y tensión constante con la realidad y con las contradicciones que se expresan y que se materializan en una realidad histórica. Y en ese sentido, la cuestión de lo político, desde perspectivas conservadoras, siempre ha sido resistida, ha sido de alguna forma también invisibilizada o hasta negada en cuanto a que se plantea desde unas lógicas bastante conservadoras que el trabajo social es una práctica neutra, es una práctica apolítica. Ya el solo plantearlo desde ese punto de vista es una cuestión política, porque toma una posición, o el no tomar posición de alguna forma también beneficia y le entrega mucho más poder a quienes tienen o ejercen el poder y el control. Las clases dominantes, fundamentalmente, las élites. Pero de política se viene hablando hace ya muchos siglos. Y vamos a remitirlo a uno tal vez de los filósofos más importantes que en la literatura y en la formación de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la filosofía política, tal vez uno de los primeros que se lee, y es Aristóteles. Aristóteles, para ubicarnos temporalmente, nació en el año 384 y muere el 322 a.C., según lo que, lo que encontramos como antecedentes de de su historia. Aristóteles, ¿qué es lo que planteaba en su libro Política? Planteaba que el hombre es un son político, el concepto de son político, un animal político. Para ir utilizando el lenguaje de género, podríamos decir, el ser humano es un ser político, es un animal político. ¿Y por qué es un animal político? ¿Qué es lo que lo caracteriza como animal político? Que vive en comunidad. Los seres humanos viven en comunidad, se desarrollan en comunidad. El ser humano se caracteriza por su sociabilidad. Es, por lo tanto, un ser social. Y este ser social, esta vida en comunidad, es lo que va construyendo, va formando las virtudes, la virtud del ser humano, las virtudes, las distintas habilidades que, que va que va a ir desarrollando. Eh, el hombre, diría Aristóteles, o el ser humano, se hace haciendo a lo largo de su vida. Con esto lo que está planteando es que se hace en la vida cotidiana, en la comunidad, en sus prácticas comunitarias. Necesita la comunidad. Los seres humanos no son eh, personas solitarias, no se hacen solo en su individualidad, en sus intereses y sus prácticas individuales. Se hace y necesita de la comunidad. En lo mismo, en esta misma idea, diría Aristóteles que el hombre no es autártico. El hombre no es autártico. Y por lo tanto, no puede tomar decisiones por sí mismo, sino que las decisiones se toman eh, en la comunidad, se toman en el espacio comunitario. Entonces,
lo que vamos a encontrar acá es la idea de que la comunidad es el espacio social más relevante para el desarrollo de la vida, para el desarrollo de la sociedad. Y en esa idea Aristóteles plantea entonces que el ser humano no es un ser autárquico, no puede tomar decisiones, pero sí el Estado. El Estado entonces sería la realidad natural, porque expresa la naturaleza de las cosas, la totalidad de las cosas, lo comunitario, lo social. Y entonces el Estado sí es autárquico. El Estado puede tomar entonces decisiones por sí mismo, se vale por sí misma. El Estado, de acuerdo a Aristóteles, sería entonces la comunidad perfecta, porque en ella se desarrolla toda la vida. Lo que podríamos deducir y entender de los planteamientos de Aristóteles, eh, podríamos considerar que, o al menos es lo que yo planteo, que ahí estarían las bases de lo que luego vamos a entender como Estado benefactor. ¿Por qué? Porque diría Aristóteles que el Estado existe para garantizar la vida, para garantizar el buen vivir o el vivir bien. Su objetivo es garantizar el bienestar de todas y todos. Y entre ellos, la justicia. Y la justicia entendida también como social. ¿Y cuál es el fin de la justicia? Ordenar la vida en comunidad. Ordenar y administrar la vida comunitaria. Otra cuestión que podemos tomar de Aristóteles para entender también cómo se organiza en el Estado el gobierno, es cómo se administra, cómo se gobierna, Aristóteles hace una distinción, que es una distinción fundamental para entender las formas de organización del Estado y las formas de gobierno principalmente. Y en ello Aristóteles dice, hay dos formas de gobiernos, unas formas que son las formas puras y las formas que son impuras. Y estas formas impuras se van a determinar si son para todos o para sí mismas. Y también quién encabeza esta forma de gobierno. Cuando es uno y esa forma de gobierno es para todos, Aristóteles la define como forma pura. Y en esto sería la monarquía. O sea, la monarquía es el gobierno de uno, el rey, el soberano o la reina, que gobierna para todos, para la plebe. Pero estaría también esa forma de gobierno de uno para todos, sería la forma pura, pero también el gobierno de uno para sí mismo, para acumular poder, para ejercer el poder totalitario, sería la tiranía. Otra forma de gobierno, también de las formas puras y para todos, es el gobierno de muchos, pero para todos. Es decir, un grupo que gobierna, pero gobierna para todos. Y en esto tenemos la aristocracia. La aristocracia entonces sería un gobierno de muchos, un grupo que gobierna para todos, sin la participación de los otros, claro, sin tomar en consideración los otros, a la plebe o al pueblo. Pero también está el gobierno de muchos, pero para sí mismo, para su propio poder, la acumulación del poder, la acumulación de riqueza. Y esta forma sería una forma impura, lo que Aristóteles conceptualiza como oligarquía. Aristocracia sería el gobierno de muchos, para todos, una forma pura, y la oligarquía sería el gobierno de muchos para sí mismo, una forma impura. Y estaría una tercera tipología, que sería el gobierno de todos para todos y todas. Y eso sería la democracia. Pero también estaría en esa forma una distorsión de este gobierno de todos
que sería la demagogia. ¿Mm? Es decir, en donde el pueblo pareciera gobernar para todos, pero en realidad no está gobernándose ni está gobernando para todos. Obviamente, finalmente se produce un desgobierno, pero también respondería más bien a intereses de ciertos grupos que se autodefinen como representantes de todas y todos. Entonces, esos serían algunos de los primeros elementos que tenemos que considerar cuando vamos a referirnos a lo ético y en este caso a lo político fundamentalmente, en el trabajo social. Entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Ya nos vamos a dar un salto en la historia, ya vamos a entrar a la época moderna con algunos pensadores y algunos filósofos que también nos van a entregar elementos importantes para poder discutir y entender lo político y cómo lo político para el trabajo social es fundamental para poder entender las relaciones sociales, las formas de organización, pero también las formas de acumulación de la riqueza, la acumulación del poder y la desigualdad. Las formas de desigualdad de los hombres. Hay un texto de Rousseau al respecto. Y ahí aparecen los filósofos contractualistas. La división del trabajo y la, sociedad, y la propiedad privada va a ir, conformando, va a ir generando una cierta arquitectura de un tipo de sociedad, en donde la cuestión del poder va a ir cobrando dimensiones muy diferentes a las formas de organización y las formas de poder y las relaciones sociales y económicas antes de la consolidación de la matriz capitalista. No olvidar que hay un libro de Friedrich Engels que habla justamente de esto, la formación del Estado, la familia y la sociedad y la propiedad privada. Entonces, para hablar de algunos filósofos contractualistas, como el mismo Rousseau, como Locke, eh, como Hobbes, antes que estos que acabo de mencionar. Y con esta idea de la división del trabajo y la propiedad privada, la igualdad entre quienes conformamos la sociedad comienza a desaparecer, comienza a desvanecerse. Y eso lo encontramos claramente en la obra, esta misma que le mencionaba de Friedrich Engels, pero también lo encontramos en Rousseau. O sea, Rousseau advierte claramente que la propiedad privada es un riesgo para la sociedad y un riesgo para la democracia. Pero más que la propiedad privada, la acumulación de riqueza, que unos pocos tengan muchos y que muchos tengan nada, lo plantea Rousseau. Entonces, la igualdad comienza a desvanecerse, comienza a desaparecer. El hombre, el ser humano, el hombre diría Aristóteles, las personas, el ser humano, deja de ser aquel animal natural e inocente, diría Rousseau. Y entonces ese ser humano va a comenzar a ser corrompido por la sociedad. Y especialmente por quienes tienen el poder. Hobbes diría que la sociedad es un caos y que el hombre es su propio lobo. O así lo plantea Hobbes, podríamos decir, el ser humano es su propio lobo, es su propio destructor. Y como esta sociedad es un caos, lo que se necesita es ordenarla. Es un caos, pero de hombres y mujeres libres. Pero como la sociedad se está destruyendo a sí mismo, los hombres y las mujeres renuncian a esa libertad. Van a renunciar a esa libertad para garantizar seguridad. Entonces,
cambian libertad por seguridad. Y ahí entonces tenemos un contrato social. Lo que necesitamos es un Estado que nos proteja, un Estado fuerte que nos proteja, ¿m? Que pueda limitar las libertades, pero podríamos decir, ¿qué sacamos de tener libertad si no sabemos si hoy nos van a matar? ¿M? Hoy vamos a morir, ¿ah? Porque esta sociedad es un caos, todos contra todos. ¿M? Y ahí entonces tenemos la idea de un contrato social que la sociedad se da a sí misma para garantizar la seguridad, para garantizar el orden. Pero, por su parte, diría Rousseau que lo que necesita la sociedad es un pacto social que permita construir un Estado justo, una sociedad justa, que permita terminar con las desigualdades. O sea, el centro de la reflexión y la idea de este contrato social en Rousseau tiene que ver con la desigualdad, que tiene que ver con la búsqueda del bien común. En cambio, en Hobbes tiene que ver con el control, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con la idea del orden, de ordenar el Estado, de ordenar la sociedad. Dirá, por su parte, Rousseau que lo que se busca es la unión entre las personas, la construcción de una sociedad civil. La libertad es la voluntad de decidir y actuar, pero entre todos, no individualmente. Por lo tanto, esa libertad siempre está pensada en beneficio de una voluntad social, colectiva, general. La libertad en la sociedad es posible si nos respetamos entre todas y todos. Entonces, aquí la idea de política en, en Rousseau tiene que ver con la justicia social, tiene que ver con la igualdad. En Hobbes tiene que ver con el orden. ¿Qué significará política? Max Weber también es otro de los pensadores ya más modernos que nos puede entregar algunos elementos para entender o irnos familiarizando con esta idea de política o ir instalando el debate. Política significará, dirá Max Weber, la aspiración a participar del poder o a influir en la distribución del poder. Entonces, para Max Weber, la política tiene que ver con las, las tensiones, las luchas, las resistencias que, que se expresan en la sociedad. Diría Max Weber entonces que la política es una dura y prolongada penetración de tenaces resistencias para la que se requiere pasión y mesura. No se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Miren lo que dice Max Weber. No se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez. Eso me recuerda a una frase icónica de lo que fue el mayo del 68 en París. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Es decir, Max Weber de alguna forma aparece en esa icónica frase de los jóvenes de París en el mayo del 68. Pero, ¿qué tiene que ver esta discusión de lo político con el trabajo social? Revisemos qué es lo que nos dice el trabajo social, qué dice la definición del trabajo social, la definición global de la Federación Internacional del Trabajo Social. Y dice que el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Entonces aquí está claramente expresado lo teórico y lo práctico como conformación, como constitución
ontológica del trabajo social. Entonces, el trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio social y el desarrollo social, la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva, el respeto a la diversidad son fundamentos para el trabajo social. Está respaldada por las teorías del trabajo social, de las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas. El trabajo social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a los desafíos de la vida y aumentar el bienestar. En esta definición hay elementos que tienen que ver con lo ético y que tienen que ver con lo político. La justicia social es una cuestión política porque tiene que ver con las relaciones de poder, la distribución del poder, la distribución de la riqueza, pero es ética. Es ética por cuanto a cuál es la aspiración, cuál es el tipo de justicia social, cuál es el tipo de sociedad, los valores del respeto a los derechos humanos. La cohesión social no solamente tiene que ver cómo una sociedad logra consensuar ciertos principios y ciertos proyectos de sociedad, sino cómo eso está en función del bien común, de la justicia social, de la igualdad. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros contribuimos a aquello? ¿Cómo la acción social profesional da respuesta a las necesidades de las personas, de sus problemáticas? ¿Cómo es capaz de entender y leer por qué hoy día se presentan una serie de problemáticas que se manifiestan en distintas expresiones de desigualdad e injusticia social? O sea, no podemos pensar simplemente en cómo respondemos a aquello, sino profundizamos en un análisis que nos permita comprender cómo se produce aquello, cuál es el origen de aquellas problemáticas. En este sentido, se puede decir que las necesidades están mediatizadas por la historia. Asimismo, la profesión está fuertemente condicionada o determinada por los acontecimientos que se producen, que se generan en una determinada época. Dicho de otra forma, estamos determinados histórica y socialmente. Por lo tanto, no se puede pensar en dar respuestas a los problemas sin comprender los fundamentos, las tensiones, las luchas, los conflictos, las relaciones de poder que se expresan en un determinado momento sociohistórico. Hoy, en los inicios del siglo XXI, si queremos pensar en buscar respuesta a los problemas sociales, no podemos tener esas respuestas sin problematizar cuáles son los fundamentos sociohistóricos que nos permiten comprender y explicar el momento histórico actual. Cómo se configura el poder, las relaciones de poder, las luchas sociales, cómo se articulan los grupos sociales, los movimientos sociales, los conflictos, los intereses contradictorios de las clases sociales. No podemos desconocer que existen intereses contradictorios. Solo poner un ejemplo muy actual de un día, 2 días atrás, cuando el presidente de la República, Gabriel Boric, hace el anuncio de la reforma a las pensiones, inmediatamente aparecieron respuestas casi automáticas de las AFPs y del presidente de la Bolsa de Santiago, defendiendo, pero con una fuerza, las AFP.
diciendo incluso que han sido exitosas y que han tenido unas rentabilidades como nadie se las ha imaginado, ¿ah? Y que es un ejemplo a nivel mundial. Claro, probablemente han tenido ciertas rentabilidades o los que están detrás de aquello le ha significado un importante incremento a sus riquezas. Pero si le preguntamos al ciudadano común y corriente, a la mujer trabajadora, al obrero, o a los que recién se han jubilado, si están conformes con las pensiones que han recibido eh, en virtud de la administración que han tenido por las AFP. Esa respuesta, esa reacción del gerente de la AFP, del presidente de la Bolsa de Valores de Santiago, demuestra claramente que hay intereses absolutamente contradictorios. Los intereses de los que tienen el capital es diametralmente opuesto a los intereses que tiene la clase trabajadora. Ahora, sin perjuicio de que la clase trabajadora hoy día no tenga conciencia de clase. Bien encontramos a sectores de la clase trabajadora que hoy día están repitiendo el discurso y el sentido común de las élites. Por ejemplo, el 6% que hoy día aparece como el aumento de las cotizaciones en este proyecto de pensiones, hay un discurso, un relato del sentido común fuertemente arraigado en las concepciones neoliberales de ultra individualismo y además no solamente de ultra individualismo, sino de una falta de solidaridad muy preocupante, en donde ese 6% no quieren que se vaya a un fondo común, a un fondo solidario. Quiere que ese 6% sea para mí. Ese 6% que no lo estoy produciendo yo, que ese 6% lo está pagando el empleador, pero quiero que sea para mí, porque yo soy el que estoy trabajando ahora. Pero no es mi plata. Si ese 6% lo va a pagar el empleador. Pero bueno, ahí está el sentido común neoliberal. Y ahí están los intereses contradictorios de los grupos sociales y de las clases sociales fundamentalmente. Entonces ahí la cuestión es cómo desde el trabajo social profundizamos en los análisis. No podemos hacer intervención, no podemos pensar en dar respuesta a los problemas si no comprendemos, si no analizamos, si no explicamos con claridad cuáles son los elementos, las causas de estos problemas. Por lo tanto, es importante que en el análisis de la profesión y en función del contexto histórico-político podamos ir develando también las implicancias éticas. ¿Cuáles son entonces los principios que están a la base de estos conflictos y estas contradicciones? ¿Cuáles son los conflictos que ahí aparecen? ¿A qué intereses responde? Así entonces, si definimos, si entendemos, como diría Yamamoto, que la profesión, que el servicio social es una profesión inscrita en la división social y técnica del trabajo, en el proceso de reproducción de las relaciones sociales, esta disciplina, esta profesión, estaría cumpliendo fundamentalmente una función y una actividad de carácter auxiliar y subsidiaria del ejercicio del control social y de la difusión de la ideología de las clases dominantes. Esto que nos plantea Marilda Yamamoto no es menor, porque lo que nos está diciendo o nos está planteando ahí no solamente una definición de lo que Yamamoto entiende por el servicio social y su función, sino que de alguna forma nos está
eh, nos está haciendo un llamado de atención, está desmitificando esta idea a veces o desromantizando esta idea del servicio social o del trabajo social. Que, que o caemos en el mesianismo, que somos los que vamos a resolver y ayudar y a mejorar las condiciones de los que más padecen las injusticias sociales, o en una idea eh, revolucionaria de que vamos a generar las transformaciones de la sociedad. Entonces, en eso hay que tener cuidado cuando planteamos, entonces, cuál es la función del trabajo social. O en el debate, cómo redefinimos y replanteamos el trabajo social. Ni caer en el mesianismo de que yo voy a ir a ayudar y a resolver los problemas a las personas, ni, ni, un, ni un falso rol revolucionario de que vamos a transformar la sociedad o vamos a transformar esta sociedad fundamentada en las relaciones sociales y de producciones capitalistas. O sea, ni lo uno ni lo otro. O sea, más bien, lo segundo es mucho más imposible de hacer solo y solas que lo primero, esa lógica mesiánica, que remite más a las prácticas asistencialistas. Pero lo segundo es una ilusión, es un relato bastante cargado de romanticismo revolucionario, pero que en la práctica concreta, el trabajo social como profesión no es el que está llamado a hacer las transformaciones. O sea, no es el sujeto político, diríamos. No es el sujeto histórico político. O sea, el trabajo social no es el sujeto histórico político que está llamado a hacer las profundas transformaciones de la sociedad. Pero si entendemos que dentro de las funcionalidades del trabajo social está en ello la posibilidad de las transformaciones, las podemos hacer solo y cuando, primero, tomemos conciencia que somos una profesión asalariada. Cuando tomemos conciencia también de clase, que somos clase trabajadora. Y que en tanto clase trabajadora nos podemos comprometer en esas luchas de la clase trabajadora como trabajadoras y trabajadores sociales. Pero desde mi punto de vista, hoy día estamos bastante lejos de aquello. Puedo parecer un poco majadero en esto, pero el resultado del 4 de septiembre del plebiscito de salida da cuenta clarísimo de que los niveles de conciencia de clase, de una clase oprimida, de una clase explotada, no está desarrollado hoy día. Más bien, lo que hay es una conciencia neoliberal, un sentido común neoliberal. El interés individual, el relato neoliberal del individualismo, de mi propiedad privada, aunque no tenga propiedad privada, aunque no tenga propiedad, defiendo la propiedad privada, defiendo el éxito individual. Insisto con el relato de que el esfuerzo individual es lo que nos permitirá alcanzar el bienestar. Sé que hay elementos justamente de aquello que podríamos definir como lo ético y lo político. Así entonces, cuando pensamos en el proyecto ético-político del trabajo social, nos obliga, y es un imperativo también ético, nos obliga a profundizar tanto en el análisis de los fundamentos de la disciplina, es decir, qué somos, cómo estamos constituidos, cuáles son los conflictos, las tensiones, las luchas epistemológicas, ideológicas, teóricas que hay al interior de la misma disciplina. Luego, cómo eso se inscribe en las relaciones sociales, en las luchas sociales. Y de ahí entonces
preguntarnos, ¿a qué intereses entonces estamos respondiendo como disciplina? Los fundamentos, los procesos de formación, las concepciones de lo teórico y lo práctico, la praxis del trabajo social, responden a los intereses de los oprimidos, oprimidas, de las clases subalternas. ¿Hay un compromiso por la emancipación o más bien de manera oculta, invisibilizado, solapadamente, lo que estamos formando y en lo que nos estamos formando es para seguir manteniendo el status quo, para seguir de alguna forma reproduciendo este modelo de sociedad individualista, competitiva, clasista, racista, sexista? Entonces ahí es importante que hagamos la discusión, provoquemos las tensiones, provoquemos las rupturas. Por eso yo pongo como ejemplo o planteo esto como análisis. ¿Son todas las escuelas de trabajo social iguales? ¿Son los mismos debates? O no es que se hable lo mismo, pero en el fondo lo que se está planteando son debates que apuntan a lo mismo. ¿Es lo mismo una carrera de trabajo social en un instituto profesional, en una X universidad respecto de otras? Ahí ya no está planteando unas diferencias importantes y que no solamente son diferencias de contenidos, no es que unas vayan más por la línea de la formación en familia, no es que hay unas más que promueven la cuestión de carácter metodológica, o sea, el método, la intervención, sino que cuál es el debate que está de fondo, cuáles son las discusiones, cómo entendemos la disciplina, o si la entendemos como disciplina, o si la entendemos simplemente como una tecnología social. El debate respecto de que la formación es una formación de trabajo social o de servicio social o asistencia social, porque no basta el nombre que va en el título, trabajo social o servicio social, sino que tiene que ver con los fundamentos ideológicos, epistemológicos, teóricos y políticos que están a la base de la formación. Estamos en todos los espacios de formación disciplinaria, en todas las carreras de trabajo social, discutiendo, problematizando los grandes temas de la sociedad chilena actual. Es un tema la cuestión del plebiscito en algunas carreras de trabajo social en Chile. ¿Es parte del debate? Lo político es parte del debate, del análisis y la formación en trabajo social. Ahí están algunas preguntas. Lo teórico incluso. ¿Cuál es la importancia de lo teórico en algunas universidades, en algunas formaciones respecto de la práctica? O cómo algunos separan lo teórico y lo práctico. ¿Sí? Ahí tenemos de fondo proyectos distintos, proyectos políticos de formación en trabajo social que son muy distintos. Pero obviamente eso no se discute, eso no se plantea como un análisis y una discusión en el espacio el amplio espacio del campo disciplinario. Bueno, para ir cerrando, partimos entonces instalando una discusión, una reflexión y algunos elementos conceptuales respecto de lo que vamos a entender por política, y ahí nos fuimos desde Aristóteles y pasamos así rápidamente por algunos filósofos como Hobbes, Rousseau, mencionamos también alguna idea de Max Weber, para llevarlo entonces a la definición global de trabajo social de la Federación Internacional de Trabajo Social. Y vamos cerrando entonces
en esta conversación, en esta idea, ¿cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos respecto de los problemas sociales con los cuales nosotros nos enfrentamos cotidianamente? Si planteamos la idea de responder a los problemas sociales, pero cómo se originan, qué es lo que está generando, qué es lo que está causando, cuál es la explicación de aquellos problemas. No son casualidades, pero también preguntarnos, analizar y problematizar en torno a los fundamentos de nuestra disciplina. ¿Cuáles son las discusiones que estamos dando? ¿Cuáles son los debates? ¿Cuáles son las rupturas? Hoy día hay una cantidad preocupante de escuelas, de carreras de trabajo social, de instituciones que dictan trabajo social, con tipos de formaciones muy distintas, con una asimetría preocupante de, de profundización en ciertos contenidos, de debates, de análisis teóricos en torno a la disciplina y en torno a los grandes problemas que enfrenta la sociedad contemporánea. Mientras que en algunas, simplemente lo que se forma, lo que se entregan, son recetas, herramientas, ¿m?, para poder sentarse ubicarse en un espacio y ser un actor burocrático de la ayuda social. Este es un debate ético y político que las y los estudiantes del trabajo social, sobre todo quienes tributan a, a concepciones críticas de la disciplina, tienen que ir generando en los espacios de formación. Porque ahí es donde vamos a tener que ir haciendo las rupturas. De ahí vamos escalando entonces a ir instalando luego en los espacios de intervención estas necesidades de que la intervención sea una intervención y una práctica disciplinaria y no simplemente una práctica burocrática, tecnocrática, instrumental, acrítica, despolitizada, deshistorizada, sin conexión con lo histórico, sin comprensión del desarrollo histórico, los conflictos, las contradicciones, las luchas sociales e históricas. Algunos, tanto estudiantes como profesores, como académicos, no están interesados ni les importa el movimiento social, las luchas sociales. Incluso más, las cuestionan y las condenan. Pero resulta que los que están ahí, en las luchas, en las calles, levantando banderas, instalando nuevos relatos, son las mismas y los mismos que en lo cotidiano recibimos en nuestras oficinas, o que visitamos en sus casas, o que encontramos en un campamento, en una población, en una toma. Son los mismos. Simplemente que aquel es un movimiento social, es un colectivo, es un sujeto histórico, político, es una lucha colectiva, pero que expresa la totalidad de las expresiones individuales, de los malestares individuales, del padecimiento subjetivo, diría Alfredo Garballeda, del sufrimiento colectivo, diría Emmanuel Renaud. Bueno, compañeras y compañeros, les dejo un fraternal saludo. Espero que en algo haya contribuido este sencillo video de conversación, de análisis, de una aproximación a la dimensión de lo ético y político en el campo del trabajo social. Les dejo un fraternal abrazo. Que tengan una excelente semana.